Esto es Laboratorio Erótico, el espacio donde el placer se experimenta, el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Bienvenidos a un episodio más de Laboratorio Erótico. El día de hoy estamos de manteles largos, les quiero decir, porque nos acompaña mi queridísimo amigo y colega Omar Rocha. Claro que sí, bienvenido, Omar. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, pero manteles largos, ¿no? Pero Manteles largos, largos y además y suavecitos. Oye, muchas gracias por la invitación. Digo, es un súper honor estar también aquí contigo. Creo que el poder tener también esta conversación, sobre todo desde el erotismo y como bien lo dijiste ahorita, compartido. Creo Sí. que el erotismo que se vive de manera individual está genial, está fenomenal, pero qué padre es compartir el erotismo, ¿no? No, hombre, es de las cosas más deliciosas y sobre todo cuando se hace con conciencia, con libertad, en esa autoconciencia y auto reaprendizaje, porque justo el temita que vamos a ver hoy, queridos amigos, déjenme les digo, nos va a llevar a lugares escabrosos y oscuros, pero también a poder darle un resignificado a lo que es inevitable, a lo que sentimos, porque ahí está, porque lo tenemos que sentir, porque es algo que sí está en nuestra biología, pero que también es muy complejo, que son los celos. Hoy vamos a hablar de eso, queridos amigos, de celos, de infidelidad y de cómo el erotismo, Hasta se me puso sí, la piel no, chinita, bueno, ¿no? se vincula con estas dos cosas tan dolorosas de los vínculos. Fíjate, qué interesante, sobre todo porque socialmente, pues claro que nos enseñan a que los celos es como la manera habitual, ¿no? De Sí, relacionarnos en pareja. Es más, casi que si no hay celos, ¿no? Ah, caray, pues algo está pasando dentro de la relación, no ¿no? me ama, No me ama no me o, quiere, no me cuida. o no le importo, Ajá. claro, no me cela porque seguramente Ujú, está haciendo algo con alguien más, ¿no? O ujú. sea, toda esta carga social que está tremenda. Ay, tremenda. Y que nos trae, a ver, vamos a decir algunas frasecitas, ¿qué te parece? A ver si Va. las hemos escuchado por ahí, si no son como cotidianas o nos identificamos de alguna manera. Ojalá y no nos identificáramos, pero sí, creo que sí pasa. A ver, esta frase de eres mío, eres mía. A ver, dentro de esta frase de me perteneces, Ajá. ¿no? Fíjate qué interesante, porque si nos vamos como al cine, por ejemplo, en la cultura mexicana sobre todo, Ujú. si nos vamos al cine, todas estas representaciones, ¿no? Dentro de lo que era, por ejemplo, si nos vamos a parejas heterosexuales, lo que era el macho mexicano, ¿no? Pedro Claro. Infante, que era, claro, me perteneces más, te robo y ahora eres mía, Pues ¿no? así decía, ¿no? Es que se robó a la novia. Claro. Y para muchas mujeres ese era un sueño. Ah, claro. Wow, que imagínate que me roben así de esa manera y entonces, claro, me hagan suya. Que venga en su caballo negro azabache. Oye, pero además, fíjate, cortando por completo la capacidad incluso de Por erotizarnos, y supuesto. que ya le iremos entrando, ¿no? Ujú. Pero perdiendo esta capacidad de erotizarnos tanto en la parte individual, pero incluso en este erotismo que viene en el vínculo, como Claro. este que vamos teniendo tú y yo ahora, ¿no? Ujú, Incluso ujú, el vinito, la musiquita, la ujú. iluminación, que al final es bien importante. Por supuesto. Pero es todas estas ideas, ¿y desde dónde vienen, Omar? Porque no es nuevo, no es algo que nos lo enseñaron nuestros papás y mamases. Es algo que lo traemos ya muy introyectado, em, de siglos, de siglos. Esta pertenencia, este sentir que con quien me vinculo me pertenece. Y que además, sí como parejas, o sea, Ujú, vamos buscando muchas veces ujú, este vínculo de pertenencia, ¿no? ujú, Digo, creo que es bien interesante, sobre todo cuando lo vamos observando en las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. ujú. Mucha gente lo que busca es eso. Sí. Claro, ser la esposa de, o ser el esposo de, o la novia de, o el novio de, tener Ujú, este título, ujú, porque eso me va a dar esa pertenencia. ujú. Cuando al final no necesariamente quiere decir que entonces hay salud dentro de la relación. Que Exacto. ojo, no es malo tampoco. Oiga, Aclarando. pero además antes se cambiaba hasta el apellido. Bueno, ahora Todavía no mi sucede, mamá, pero ¿no? mucha gente en redes sociales, por ejemplo, lo hace. Ay, Mucha claro. gente pone de tal Sí. persona, ¿no? Y yo, Que vean que le ay. pertenezco. O sea, una cosa muy natural del ser humano Sí, sí es buscar pertenencia. claro.
pero buscar un lugar seguro, a sentir que el otro es mi objeto de pertenencia. Y además, ¡ay! Todo lo que eso incluye, ¿no crees? O sea, Ajá, por ejemplo, yo pienso en, no solamente me pertenece tu ajá, amor o esa exacto, exclusividad afectiva, ¿no? Sino ajá, me pertenece tu exclusividad sexual y erótica, sí, me pertenece tus pensamientos, es más, tus momentos a solas, que incluso tu socialmente autonomía. tu autonomía. Ujú, Socialmente incluso hay un aprendizaje desde esta monogamia, ¿no? sí, Que va implícita, que no muchas ujú, veces la hablamos, pero le entramos a una relación y digo, claro, esto es lo que se espera, ¿no? Que ujú. de mí como pareja. Se da como por añadidura, ya ni siquiera la cuestionamos. De Claro. hecho, yo creo que la monogamia culturalmente se instauró para proteger una institución y propiedades y económicamente hacerla como más estable, incluso para poder asegurar su descendencia. Pero Y la bueno, economía. y la Y guardar la economía. economía y socialmente o sea, es una institución social, más que un estilo normal de relacionarse, porque Claro. ya iremos desmantelando todos esos mititos, pero a ver, dame tu celular si no tienes nada que ocultar, mi Omar. Ah, sí, Desbloquéalo y entonces sí, que yo pueda acceder. Fíjate, sí, ahí me toca luego escuchar en consulta, incluso parejas, ajá, ¿no? Que ponle mi huella, ¿no? ajá, Para que yo pueda acceder a tu teléfono cuando cuando yo yo quiera. quiera, Y sí. entonces perdemos esta línea entre No. lo que es privado a Sí. lo que creo que se supone que así va la relación de Ujú. pareja o como debería funcionar, Y ¿no? muchas veces ahí hay una confusión porque dices, bueno, pero si no tiene nada que ocultar, ¿cuál es el problema? ¿No? Yo digo, porque tenemos derecho a una privacidad. Híjole, ¿te quieres meter ahí? A Cuando, ver, cuando hablamos de privacidad, fíjate, ajá, ajá, y creo que para allá vamos a ir llegando, ajá, pero algo que a mí me toca escuchar mucho, mucho, mucho en terapia de pareja es el entender, por ejemplo, la masturbación o los momentos de autoerotismo ajá, como parte de esa privacidad. O sea, si ya estamos en pareja, tú no tienes derecho a masturbarte o a ver pornografía o a no, autoerotizarte. No hay manera. no porque en el constructo significaría que no soy suficiente. Claro, yo tengo que satisfacer tu sexualidad y erotismo. Ahí ven, se están dando cuenta, gente. O sea, ustedes mismas, mismos, por favor, vayan a su estructura relacional, a cómo se vinculan con sus parejas, porque esto que está diciendo Mar es de lo más cotidiano, pero Claro, déjenme decirles algo, además, podría, bueno, yo en consulta veo mucho que incluso son infieles quienes se masturban, o sea, para la pareja. Es claro, un acto de traición, es un acto de infidelidad. claro, En hombres y en mujeres pasa. Los hombres claro. ni siquiera pueden percibir que una mujer pueda llegar a autoerotizarse. Oye, y a ver, y te la voy a voltear ahora yo un A poquito. ver, a ver. Échame. Ahí te va una pregunta mía para ti. ¿Tú has sentido esos celos alguna vez en tu vida? Sí, claro. Yo era la más tóxica de las tóxicas es más, era la reina del drama queen. Sí, de plano, o sea, Sí, no, era de cabrón. tirarte al suelo, pero abrir la puerta del carro y Sí, bájame aquí. sí, 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 hacía yo dramas también. por cualquier estupidez. O sea, porque, por ejemplo, me acuerdo mucho de algunas, ahorita que dices que abrir la puerta del carro, sí la llegué a aplicar, güey. O sea, no manchen qué nivel de locura traían ya, afortunadamente ya no estoy ahí, Oye, pero todos hemos pasado por pero eso hemos también, ¿no? pasado. Digo, sobre todo porque como es tan normalizado el sentirlos, Exactamente. es normal sentir celos, o sea, tampoco no vamos a ponerlo como que es malo y nadie debería sentir No. celos, es normal. Sin embargo, el poder sentir o experimentar los celos al Ujú, grado donde ya ni siquiera disfruto estar ujú, en pareja o ujú, mi mente todo el tiempo está dando vueltas, ujú. está pensando que con quién estará, a con quién está hablando, con quién tal. Creo que alguna vez, a lo mejor no diría que todos, quizás no todos, pero alguna vez la gran mayoría hemos estado en esa No, sensación. pero por supuesto. Oye, pero se sienten taquicardias, genera insomnio, ¿no? O sea, se nos va el Yo hambre. un día dije, si tengo esta capacidad de construir una fantasía, y construir historias y cuentos, ¿por qué no mejor me creo fantasías eróticas bien deliciosas? Pero bueno, entonces transformé mi toxicidad.
No, eso viene de un proceso muy grande y de muchos años, gente, porque la verdad es que vamos a entrar un poquito ya en cuestiones más teóricas sobre los celos, porque a mí me gustaría que se entendiera muy bien que los celos son una, vamos a ponerle, es una emoción, no es básica ni es primaria, porque no es una emoción primaria como la tristeza El o miedo. el enojo o el miedo, no, es una emoción compleja, Aunque sí viene de una mezcla por de, supuesto, pero no va a ser primaria. pero es secundaria. Es Claro. una emoción secundaria porque se mezcla y es muy compleja y además tiene una base evolutiva. Esto es muy importante, a mí se me hace muy importante explicarlo porque los celos no es como que aparecen porque la monogamia existe o como Mm, defensores aparecen porque hay que defender la exclusividad y la claro, monogamia. No, los celos aparecen desde tiempos de las cavernas claro. donde necesitaban sobrevivir y esas cosas que pertenecían a su círculo y les hacían sobrevivir, pues les pertenecían y eran parte de Claro. sí mismos, ¿no? Y, y, Entonces, y perdón que te interrumpa, no, está pero bien. incluso la sensación, ahorita que yo te lo mencionaba, ¿no? Llega a ser muy similar justo a la que experimentamos con la ansiedad. Y que la Exactamente. ansiedad, pues, forma parte de una manera de sobrevivir, ¿no? Entonces, Exactamente. cuando siento celos, al final estoy tratando de entender qué peligros existen a mi alrededor, porque se Ujú. siente todo amenazante, ¿no? Nada más que conforme el tiempo fue pasando, Mm, esa emoción que era muy natural, no primaria, sino compleja, ¿no? Porque viene el miedo a perder lo que me pertenece, viene tristeza por enfrentar un duelo de pérdida o la pérdida, el enojo, este, es una mezcla de emociones, los celos, la decepción, claro. entre muchas otras cosas, ¿no? Ah, y incluso hasta dónde impacta. Y la ansiedad es la respuesta del cuerpo a la tensión que ocasiona sentir celos. Claro, Entonces, la cosa aquí es que cuando fue pasando el tiempo, la monogamia como estructura que se normalizó, se naturalizó incluso como único medio de vinculación, porque ahorita que ya conocemos más sobre la diversidad relacional claro. y tal, pareciera ser que todavía es la monogamia es la forma de relacionarse y lo demás, pues son momentos de que buscan desahogo, o placer o O que incluso cuando empezamos, ¿no? Una relación de pareja, ujú, ni siquiera nos pasaría por la mente el que a lo mejor con quien estoy no necesariamente se vive desde la monogamia, ¿no? Pero exactamente. lo damos por hecho. O sea, Es que es. doy por entendido que si nos estamos conociendo, entonces tú vives desde la monogamia. Yo simplemente en terapia de pareja les digo, les hago una pregunta, ¿no? Digo, ¿cuándo en lo que llevan de relación, de conocerse, se han sentado de verdad con libreta en mano a decir, estos Claro, son mis acuerdos, estos son mis no negociables, claro, estos son mis cosas que puedo negociar, claro, que si aparecen o no van a crear problema? claro. Y esto es lo que me alimenta y este es mi lenguaje de amor y así me siento atendido, amado, eh, cuidado, Y de etcétera, la ¿no? mano también de todos los temas que vamos a abordar hoy. O sea, por ejemplo, pasa lo mismo con la infidelidad. O sea, Exactamente. muchas veces damos por sentado que la otra persona tiene la misma idea de infidelidad que tengo yo. Y entonces, si para mí la infidelidad es que a lo mejor voltee a ver a alguien en la calle, Ajá, ¿no? Y a lo mejor yo digo, no, para mí una infidelidad es que se mande fotografías eróticas o ajá, sexuales con alguien por redes, por ejemplo, ¿no? exactamente. Entonces, si tú ves a alguien en la calle, digo, me está haciendo infiel. Y ¿Cuál es el límite, no? O sea, claro, ¿dónde empieza para ti la traición? ¿O dónde termina para mí claro, el que... Y además, bueno, los celos es eso, es esa emoción compleja que aparece cuando tenemos ese miedo, esa inseguridad que perdamos lo que nos pertenece. claro, Pareciera ser que cuando tenemos una pareja o un vínculo, porque no nada más los celos aparecen en la pareja, pareciera ser que lo hago de mi propiedad. claro, En esta narrativa binaria de hombre y mujer, cuando he tenido parejas diversas o parejas, o personas de la diversidad, personas que para la sociedad salen de una normativa, ¿sabes? claro. Me es muy curioso, Omar,
ver que la pareja la siguen llevando heteronormadamente. Y una idea, ¿no? Ajá, Como que inclusive debería ir hacia allá. sí, O sea, incluso buscamos vincularnos de una manera muy tradicional, como por ejemplo puede ser el matrimonio, exacto. ¿no? Y bueno, yo estoy casado, ¿no? E incluso la construcción de la Yo familia, ¿no? también. La construcción de la familia, donde vamos entendiendo que, claro, es paso uno, paso dos, paso tres, pero como tú bien lo dijiste ahorita, o sea, Ujú, proviene de una construcción social que viene desde hace muchísimo tiempo, que antes era válida, porque ujú, entonces la situación y el contexto ameritaban, y lo pongo entre comillas, sí, que esos fueran los acuerdos, pero que en la actualidad vivimos con tanta diversidad en todos los sentidos, ujú, que en realidad creo que aquí vale la pena preguntarnos qué realmente nos funciona a nosotros, ¿no? sí, porque y fíjate, ay, no, es que en eso que tú estás diciendo me voy a remontar a pensar en algo muy importante, la monogamia no es natural. A diferencia de lo que mucha gente diría, ¿eh? Sí, perdón si creían que era natural, les acabo de desmantelar su mito, Claro. porque la monogamia no es natural, tampoco es que seamos, em, tendientes a tener muchas parejas, porque tampoco estamos en esa poligamia, ¿sí? Pero sí, no es natural. No somos exclusivos sexuales por naturaleza, porque Claro, pareciera ser además que la monogamia solo es la exclusividad sexual. claro. De repente la afectiva la metemos, pero primariamente, si le preguntan a cualquier persona que está, ¿cuál es la infidelidad? Pues que se vaya y se acueste con alguien más. Sí, y usualmente pensaríamos, bueno, ya nos estamos metiendo en el tema de la infidelidad, Sí, ¿verdad? Pero pero ahí va, es que van junto con pegado. pensaríamos justo que una infidelidad, justo, necesariamente tendría que ver con un vínculo sexual erótico. Exacto. Y que sí, en muchos de los casos hay un vínculo erótico, no necesariamente sexual, Ujú. pero bueno, ya me voy a meter en otros temas, pero dentro de estos pilares que al ratito te los platico, pero dentro de estos pilares de la infidelidad, entonces nos vamos a encontrar con uno que es la vinculación afectiva, ¿no? Que Exactamente. muchas veces creemos que el estar dentro de una infidelidad es solamente porque quiero coger o solamente porque tengo deseo por la otra persona, pero afectivamente sí se va Mm, generando un tipo de vínculo. ujú, No necesariamente amor o no ujú. necesariamente el querer tener una relación de pareja, pero hay efectos. Sí, fíjate que ahora que tuvimos la sesión de laboratorio, no se las pierdan, las sesiones cada mes de laboratorio erótico, justamente desmantelamos el mito del amor romántico. Pero yo pues sí, me fijé más o me fui más al área del guión erótico del amor romántico, porque muchas veces sí estamos en el guión de la vinculación y de hecho pues lo conocemos, pero el guión erótico también es otro, ¿no? Claro. Entonces, la vinculación, cuando nos vinculamos, quien diga que no es importante la intimidad en una relación es muy importante, es un pilar, Claro. ¿no? Perdón que te Ajá, interrumpí, no coger no, necesariamente. exacto. Intimidad. 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 Lo que estamos haciendo Mar y yo acá Sí, es es intimar. intimidad, intimidad. Sí, estamos en un espacio seguro, nos Sí, sentimos acompañados, nos sentimos seguros de hablar lo que estamos hablando, claro. estamos cómodos, pero muchas veces la intimidad erótica y la intimidad relacional no van de la mano, pero sí van paralelas. Es decir, si yo me siento bien en un lado, Claro. el otro se alimenta y viceversa, ¿no? Entonces, en este caso, los celos, esta emoción compleja que aparece, que todos hemos sentido, y no porque estemos en la diversidad relacional, personas, no vamos a sentir celos, no, sí sentimos. La cosa es, la monogamia no es natural, los celos son biológicos, pero los celos se alimentan también de muchos otros aprendizajes e historias. Podemos hablar de las heridas de la infancia, Claro. de los modos de apego que tenemos, las formas de apego, cómo nos relacionamos desde que éramos niños, niñas, ¿no? Todo eso tiene que ver con el cómo yo voy a sentir esos celos. Y además, ¿cómo los voy a interpretar? Exacto. O sea, porque muchas veces los celos, y lo dijiste ahorita muy bien,
tienen que ver más con mi propia historia o tienen Ujú. que ver mucho más con mi aprendizaje y entonces voy a reaccionar o de algún modo voy a activarme a partir de lo que la otra persona hace. Pero lo que normalmente sucede dentro de la dinámica de pareja o lo que llegan y nos dicen a la consulta es mi pareja hizo y Ujú, entonces yo me sentí con los ujú, celos. ujú. O bueno, me hizo sentir celosa o celoso. Y Ajá. entonces ahí voy atribuyendo por completo esa responsabilidad de mi bienestar en Al la otro. otra parte y Ujú. me olvido de mi propia historia, ¿no? Cabrón. La verdad, ¿Quién porque yo? no, o sea, qué cabrona situación, Claro, porque estamos ahí y ¿sabes qué es lo más difícil? Poder desaprender esas estructuras tan arraigadas que tenemos de de creer, el guión que nos dieron. Y el guión nos lleva a mucha destrucción de muchas maneras, porque, no sé, a mí me parece que a veces hasta incluso las relaciones culturalmente son sinónimo de ya te casaste, ya te chingaste, pierdes autonomía, claro, no eres digno ya de vivir una vida autónoma, individual, alimentar tus proyectos, claro, tus metas, tus sueños, tus objetivos, porque cuando vives en pareja, pues entonces ya eres de la pareja, como claro. decíamos al inicio, y el otro es tuyo, pero sí hay diferencias también todavía por géneros. Hay un estudio muy interesante. Ay, Dios, no me acuerdo quiénes lo hicieron, perdón, discúlpenme, pero me pareció muy interesante porque en ese estudio pudieron ver justamente cómo es que cuando el hombre y mujer se casan y empiezan una vida juntos, la mujer pierde por mucho la autonomía y la libertad. Claro, Y el hombre casi no lo pierde. claro. Él puede seguir teniendo sus amigos, sale y se disfruta, sale y se distrae, pero la mujer se vuelve ama de casa, ¿no? Pero mencionaste algo bien interesante hace un ratito, que decías esta relación que existe entre lo afectivo, por ejemplo, dentro de la relación de pareja, Ajá. y entonces si me siento bien afectivamente, emocionalmente en el vínculo relacional, entonces eróticamente también puedo estar en bienestar. Ujú. Y yo le quisiera añadir también otro elemento. Si en ese bienestar conmigo esto que decías, poder llevar a cabo mis planes, Sí. poder a lo mejor salir de viaje, poder tener vínculos con otras personas, no necesariamente Sexo sexo afectivo. afectivas, Ajá, exacto. sino de amistad o demás. Afectivas. Pero entonces Ujú. al momento en el que yo me siento en bienestar, también mi erotismo empieza a nutrirse. Por Y al supuesto. momento en el que se nutre, pues puedo vincularme mucho mejor con las otras personas. O sea, si no me gusto cuando me veo en el espejo y hoy me levanté y entonces me empiezo a decir que no valgo, que no sirvo, que no soy suficiente, tal, y entonces voy con la pareja y te digo, tú hazme sentir valiosa o valioso, o tú hazme sentir suficiente, Le entregas todo ese poder de ti, qué carga tan además. cabrona, ¿no? Le entregas el poder, te quitas tu, ay, esa, se me fue la palabra, pero esa gran oportunidad de reconectar contigo, porque creo que es que sí van de la mano y también son mundos aparte que necesitan mucho reaprendizaje y desaprendizaje. Luego de repente me dicen, es que tú siempre nos dices que desaprendamos, pero es que, ok, el desaprender no quiere decir que te quites por completo o que odies por completo el guión que nos formó. Es que yo quiero que se entienda que parte del mensaje que me gusta mucho a mí dar es concientízate de ti, de lo que te da bienestar y reconéctate y elige. Sobre todo la capacidad de elegir dónde y cómo me quiero vincular, porque no es que yo diga, hay personas, todas sean poliamorosas, vivan relaciones abiertas, etcétera. No, pero vivan una monogamia ética, Y elegida. elegida Sobre, y ética. sobre todo que la puedas disfrutar, que Sí, te guste, que te la sí. pases bien, digo, porque tampoco estamos en contra de la monogamia, Ajá. ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, Yo no. yo actualmente me vivo desde una monogamia elegida, ¿no? Ajá.
anteriormente me he vivido desde el poliamor. Y Ujú. entonces es bien interesante porque entonces puedo conocer otras formas de vincularme, donde digo, claro, es que mi erotismo, por supuesto, no se tiene que perder del todo, ¿No? ¿no? Porque entonces no le pertenece a la otra parte. Ujú. Pero en este contexto de desaprender, o Sí. en todo este mensaje de desaprender, mucha gente piensa o considera que me tengo que deshacer de todo lo que me dieron y no me sirve, y entonces tengo que amoldarme a la nueva información cuando en realidad tengo que elegir. Y eso es algo que no toda la gente No. quiere, ¿eh? Elegir es hacernos Y no le va a responsables. todos. O sea, Claro, también a ver, no, a todos les va a elegir, pero lo que quiero decir es que tú dijiste algo muy importante, que podemos elegir lo que queramos en diferentes momentos de nuestra vida. claro, A mí algo que me caga muchísimo, de verdad, es que siempre exista un molde al que tengamos que encajar a huevo. claro. La verdad, no, En vestimenta, en en todo. maneras de comportarnos, en maneras de vivir la sexualidad. Ujú. En todo esto que si el poliamor, claro, hay que conocer, ¿no? La Claro, diversidad, que si las relaciones abiertas, que si el swinging, que si la anarquía relacional, que si un montón de diversidad. Y de claro. repente yo digo, ¿y por qué no puedo ser algo poquito de cada cosa que me guste? Claro, o que incluso me puedo ir vinculando, relacionando como Claro. lo voy pensando. Fíjate, Ujú, algo que pasa en muchas parejas, al menos de lo que me toca ver a mí ujú. en consultorio, es que cuando empiezan a enfrentarse a ciertas problemáticas, Sí, como que hay peleas o entonces ya no hay casi vida sexual, dicen, vamos a abrir la relación, como si eso se claro. convirtiera en la solución, ¿no? Y Tengo varios pacientes así. no, o sea, abrir la relación tiene que ser desde una elección No, hombre. completamente consciente, porque estamos felices de estar juntos y quiero que tú disfrutes y quiero yo disfrutar junto contigo, Sí, por no porque supuesto. entonces vamos a introducir un tercero o un cuarto y entonces se nos van a olvidar nuestras broncas, ¿no? No, y que además se utiliza como ese ungüento o Claro. esa pastillita como de esto nos va a sanar como pareja. Y que a Yo lo mejor, perdón que te interrumpí, pero a lo mejor un poquito puede le va a agregar al ser, erotismo, por pero sí. no va a resolver lo que está de Lo que raíz. pasa es que el vínculo es más complejo que solo la erótica. Claro, Y el vínculo, o sea, es erótica y la erótica, para mí, ¿eh? Para mí, en lo personal, cada persona, si lo más importante que tenemos en la vida es nuestra erótica, claro, porque para mí es la energía de vida. Y lo manejaban desde Freud, desde Reich, desde un montón de autores que te conecta con tu capacidad de sentir placer. claro. Es tu eros, es tu vínculo con el bienestar, pero no nada más con eso, sino que cuando estamos bien conectados con nuestra energía erótica, transitar esas etapas de dolor en la vida, esas etapas de bajones, si tú quieres, esas problemáticas que vienen con el día a día, por supuesto que tenemos más herramientas Claro. y podemos hacer uso también de esta energía poderosa cuando nos vinculamos con nuestra erótica, Y ¿no? en esa alquimia sexual, Ujú, entonces también puedo vincularme saludablemente con la sí, otra persona, ¿no? Y por entonces supuesto. te puedo decir qué me gusta a mí, qué no me gusta a mí, y entonces podemos generar una dinámica Sí, basada en elecciones, ¿no? ujú. Creo que la base dentro de una vida No, saludable hombre, es aprender a conocernos y a partir de ahí poder sí. elegir y comunicar. Dejar la moralidad a un lado. Yo creo que aquí la clave está en la ética. Para mí la ética es lo más importante de relacionarnos Claro, y también de reconstruirnos. La ética para mí es este cuestionamiento sencillito en si esto que yo estoy pensando, creyendo, queriendo, eh, hace daño, no hace daño, me hace daño, no me hace daño, cómo afecto a mi entorno con una decisión. claro. Ese cuestionamiento ético, no moral, Ujú. no Es distinto, moralizante, claro. es muy distinto porque no es entre el bien y el mal, sino más bien entre la repercusión que yo tengo en los otros, en mi contexto Y que y en mí mismo. Y que es algo que, por ejemplo, digo, ahora estamos hablando acerca de este erotismo y de este deseo, Ujú, pero metiéndonos un poquito al tema también de la infidelidad, ujú, es algo que va completamente de la mano. por O supuesto. sea, en el momento en el que yo puedo
llevar a cabo, por ejemplo, algún acto donde la base o lo más importante es el secreto, ¿no? Entonces ese secreto aumenta el deseo y aumenta el erotismo, pero al mismo tiempo es lo que genera mucho más dolor en las personas que viven una infidelidad. Porque entonces no siempre es el que estuviste sexualmente con alguien o que te enamoraste de alguien. Sí, eso es doloroso, claro. Pero lo que más duele es, ¿por qué me enteré? ¿Por qué me lo ocultaste? ¿O por qué revisé tu teléfono? ¿Por Y entonces qué? me di cuenta que tenías esto y esto y Fíjate esto. que yo he encontrado varias cosas en ese tema muy em, escabrosas, porque es que es muy complejo todo esto y se aunan muchos temas. Claro. Hay personas que disfrutan mucho del enterarse Ah, y claro. del encanijarse y del provocar una discusión. Pero a ver, ¿qué tanto, perdóname que te interrumpí, pero entonces, ¿qué tanto podríamos hablar de la infidelidad como el problema y no como la infidelidad como el resultado ya de una dinámica relacional? Es que, ¿sabes qué? Hay que entender la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? ¿No? La infidelidad no es más personas, no es que se acuesten con alguien, eso no es la infidelidad. La infidelidad es romper acuerdos, Claro. ¿sí? No ser fiel a un acuerdo que ya se estableció previamente, en el cual estuvimos, valga la redundancia, de acuerdo y que nos Según, comprometimos, ¿no? Pero a veces cuando trabajamos en terapia de pareja, estos acuerdos relacionales, a mí me da risa interna, digo, luego mis consultantes que me estén viendo van a decir, ay, te ríes de nosotros. No, es que, no, no tanto así, pero me da un poquito de risa interna de la ver, conducta nos reímos, de sí, la de la conducta. conducta, del guión, Del guión. Omar, porque hasta para hacer acuerdos, yo nunca les doy una base previa, empezamos a hacer los acuerdos como ellos van haciéndolo, Claro. ¿sí? Ya después los voy guiando, porque lo que quiero ver es de dónde parten. Porque además no hay una forma exclusiva de No, hacer acuerdos, no, ¿eh? Porque no, luego por favor. existen en redes sociales Sí, como debes acordar esto. No, no, o sea, tenemos que es llegar a un individual punto además. de acuerdo, valga la Ajá. redundancia. Y luego veo que, por ejemplo, yo voy a poner mis no negociables, ¿no? Ya no quiero, mi no negociable es que ya no quiero que salgas los fines de semana. Ya no quiero que tomes. Ya no quiero, mi no negociable es que te juntes con tal amigo. Mi no negociable es que tengas amigas, ¿sí? Para mí, yo se los hago ver, ahí no es un acuerdo y no es un no negociable desde tu ética personal, eso es una restricción de la autonomía. Claro. Es una Es prohibición. una Oye, prohibición. te prohíbo que tú hagas Sí, lo que te hace sentir bien, ¿no? Porque a mí me hace sentir mal. exacto. Pero entonces yo pensaría, bueno, la persona con la que estoy, eso que me muestra, ¿realmente me agrada, me gusta? O Ujú, más bien la quiero meter en un molde donde vaya de acuerdo a lo que a mí me enseñaron que una exacto. pareja debía hacer, ¿no? O lo quiero formar, O como lo si quiero fuera formar. plastilina. Claro, Voy a hacerlo a mi manera ideal. No estoy enamorada, ni te amo, ni claro. quiero construir amor con tu persona. Quiero construir una relación que está en una fotografía que me tomé hace muchos Claro. años, donde yo creo que las relaciones tienen que ser así y así te tienes que comportar. Y si te pongo en este molde, Ajá, entonces satisfaces mis carencias y sí. mis necesidades y entonces yo me siento súper bien. Pero en el momento en el que tú dejes de hacer algo de eso, entonces voy a empezar a dudar, como esto que Ujú, decías tú ahorita. Entonces no salgas con los amigos, ¿sí? Porque entonces vamos a generar una relación donde nos vamos a convertir en el todo uno del otro. Pero entonces cuando estamos en esta dinámica, que además apaga el deseo, que además caemos en tantas certezas que la ujú, incertidumbre era la que nos ayudaba a provocar deseo, ujú. placer y demás. Pero generamos tantas certezas, Sí. tanta seguridad, que al final termino por destruir también la pasión dentro de la relación de pareja o inclusive esta cosquillita. Ujú. No sé, por ejemplo, dentro de tus relaciones de pareja, yo te estoy preguntando tu vida A ver, personal, a ver, pero a ver, en tu relación... exhíbeme. Ahorita te toca. ahorita me toca. Pero en tus relaciones de pareja, sí o no, a lo mejor vas a coincidir conmigo. Al inicio de una relación de Sí. pareja, lo que se disfruta muchísimo más es, no sé si nos vamos a ver mañana, ¿no? Ujú, Disfruto cuando me mandas el mensaje y me dices, ¿te invito a cenar hoy? Y ujú. entonces digo, ah, me quiere ver, ¿no? Sí, sí, O sí. entonces no disfruto
que tengamos un día a la semana para tener relaciones sexuales, Ujú. ¿no? Disfruto que de repente veníamos en el carro, nos veníamos cachondeando y llegamos a darle duro, ¿no? Entonces, eso era lo que se disfrutaba, que muchas veces se va perdiendo a lo largo que la relación entra en una dinámica de seguridad y de Sí, rutina. aquí hay una, sí me pasó. No te ventilé tanto, pero Sí te me iba a preguntar. pasó, sí me pasó. Incluso, o sea, no es ajeno a las personas, o sea, yo soy una mujer divorciada y vuelta a casar por plena convicción, porque ahora lo decidí conscientemente y amo lo que tengo hoy. Pero sí, en esa relación pasada que tuve de muchos años, pasó que de repente, claro, al inicio era un fuego pasional, bueno, Claro, ¿no? claro. Y de repente pasaban los años y ya, no, o sea, ya sé que lo iba a ver tales días, ya sé, Claro. y luego nos casamos y peor se las cuento, o sea, No, cero, no me cero, ¿no? digas, no me digas. Pero aquí quiero hacer referencia y quiero nombrar a dos grandes, para mí, investigadoras y terapeutas. Una es Esther Perel, que Esther Perel tiene un libro que si lo quieren buscar se llama Inteligencia Erótica, donde menciona justamente cómo es que el deseo sí se va apagando Claro, porque vamos vinculándonos desde un lugar más filial. Es claro, decir, vamos haciendo un vínculo donde tú y yo somos ese lugar seguro donde pues me siento segura de lo que estoy viviendo, segura económicamente, claro. segura en cuanto a la Afectivamente, afectivamente, y puede haber sus asegúnes y problemáticas, pero este vínculo tiene muchos años formándose de esa manera. claro. Entonces, la erótica, el deseo, no se alimentan de seguridad, No, perdón, no. ni de equilibrio. Pero tampoco quiere decir que No, entonces vamos a meter a la relación en una no, incertidumbre no, constante no, donde ya no. no te voy a contestar, No, entonces ya te... así para generar esa No, tensión. no, porque eso puede romper, sino más bien a poder salir un poco de esa dinámica de rutina A que ya buscar generamos. novedad, Claro, a imaginar, a crear cosas nuevas, nuevos claro, escenarios, nuevas formas, como quieran, desde la monogamia y la claro, exclusividad o la no monogamia y la no exclusividad. O claro. sea, en realidad es jugar a rehacer siempre el vínculo, porque la erótica, el erotismo y el amor no van de la mano, como nos le enseñaron. Híjole, y que no necesariamente tampoco el erotismo va de la mano de la sexualidad, No, y no también. necesariamente mi No. propio erotismo tiene que ir con tu erotismo, y Es además muy nos complejo. erotizan cosas bien diferentes. Sí, Pero fíjate, es bien complejo, pero dijiste hace rato pero algo es rico, bien es rico. importante. Bueno, padrísimo, ¿verdad? Pero dijiste algo bien interesante, que es esta importancia de cuestionarnos. Sí, Al momento en el que me cuestiono, que no es deshacerme de mis no, creencias, sino es más bien ser consciente y sí. digo, a mí me gusta de esta forma, Ujú, ¿no? Muchas veces en la sexualidad, incluso en pareja, ujú. caemos en esa dinámica Sí, donde por supuesto. entonces a ti te gusta de esta forma, a mí me gusta de esta forma y todas las veces que cogemos, cogemos igual, la misma posición, la misma dinámica, la misma seducción, etcétera, y no pensamos en cómo podemos moverle o ajustarle y hay gente a la que le da miedo. Porque además somos coitocentristas, somos Claro, orgasmocentristas, somos del sexo penetrativo, claro. porque nos educó el porno también. Híjole. Es que, fíjense, la familia, la historia, la cultura, la sociedad, el porno, nos educaron y desde ahí tenemos que cuestionar. Tenemos que cuestionar y también autoconocernos. Claro. Ahora, aquí comercial, que ya se los iba a dar aparte, pero el 28 de marzo tendré una sesión especial exclusiva para mujeres. Esta sesión es de autoerotismo guiado, de punta a pelo. Quien quiera ir, y ya la hice el año pasado. Fue una experiencia maravillosa, pero muchas veces darte cuenta de que ni siquiera tú, Claro. y miren, les voy a decir algo todavía más perturbador. Puede ser que recurramos a la autoerótica Claro. y aún así, cuando vemos que podemos profundizar mucho, nos damos cuenta que la hemos utilizado por descarga y no para autoconocernos y conectar con nuestro placer. Y que también la manera, por ejemplo, en la que quizás tú y yo, que podemos, creo,
¿no? Como siendo un poco arrogantes. Hemos sido un poco más conscientes de nuestro erotismo, Sí, no para toda la gente que quizás no. no te ve, nos ve, porque me imagino que desean aprender cómo sucede y Ujú, entonces cómo le hago. No es un camino sencillo tampoco, porque al final quienes atravesamos este proceso de conciencia, el soltar todo eso que fui aprendiendo y entonces decir, ah, la madre, entonces no me gustaba así, o ujú, a mí me gustaba de esta forma, sí, ¿no? Y entonces hay tantas prácticas que en ocasiones descartamos porque digo, no, yo jamás haría eso. ujú, Pero cuando la prueba o lo pruebo, sí, empiezo a definir, digo, sí, porque ya me estaba albureando yo solo, sí. empezamos a definir, Hasta iba a hacerte un sí, comentario. a, Sí. a veces, pero cuando probamos esa práctica, ¿no? Entonces digo, ah, no estaba tan mal, Sí, ¿no? En muchos sentidos, no ujú, solamente, como bien lo decías, en el sexo penetrativo, sí, sino también desde las prácticas eróticas o inclusive con nosotros. Por ejemplo, ahorita que hablabas del erotismo en mujeres, ujú, ¿cuántas mujeres una, nunca han sentido un orgasmo, es más, no saben cómo es sí, o cómo lo identificarían si sucediera, pero tampoco no se animan, por ejemplo, a utilizar algún juguete sexual o no se animan, por ejemplo, tienes aquí los lubricantes, no se animan a utilizar lubricantes ujú. porque dicen, no, 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 yo debería lubricar. Mito. Sí, pero mira, hay sensaciones, pero Sí. mira, temperatura, pero mira, métele este olorcito, Ujú. saborcito, ¿no? Y entonces vamos cayendo en una dinámica donde cierro la puerta a todas las De posibilidades. sentir placer. Claro, Pero ¿sabes qué? Lo importante que es reconocernos en esa autoerótica. Yo parezco disco rayado diciendo el autoerotismo es el principal vehículo para poder compartirme con el otro. claro. Y, y de repente vuelven a caer en las mismas métodos y formas educados pues tengo que cumplir, pues es que si no lo atiendo se va, y empieza esta inseguridad de también saber reconocer nuestro deseo, nuestro, cómo nuestro deseo oscila, Claro. porque de repente llegan mujeres, a mi consulta y dicen, es que vengo porque tengo pérdida de deseo. Sí, yo en un, no sé, diagnóstico puedo decir, claro, deseo hipoactivo, ¿no? Pero, a ver, personas, cuando le preguntas a esa persona cómo es su día Claro, y te empieza a contar que se levanta a las 4 de la mañana para poderse bañar, para poder hacer lunches, para poder hacer esto, para claro. poder atender, llevar, conducir, ir a trabajar, regresar, poner una lavadora, hacer la cena, Y ya terminó etcétera, el día. etcétera, y se acabó el Si día lo que quieres es dormir. pues sí, o sea, yo le digo, ¿y en dónde quieres que haya deseo, Claro. mujer? Mm. Pero no nada más le pasa a las mujeres, han llegado ya varios hombres con deseo hipoactivo, es decir, poco o bajo nivel de deseo. Y yo les digo, bueno, pero ¿qué tan malo es sentir bajo nivel de deseo? O sea, Y que es bajo nivel de ajá, deseo también, ¿no? porque, pues, claro, los libros dicen deseo hipoactivo como si fuera un diagnóstico atroz. Claro, Y yo digo, ¿qué tan malo es aceptar que hoy por hoy claro. mi nivel de deseo no es tan óptimo para el encuentro sexual? Pero eso no quiere decir que no pueda conectar con el placer. Y que además no siempre que siento deseo, entonces necesito tener un contacto sexual, por ejemplo, con otra persona. Exactamente. O sea, a veces lo vamos relacionando ahí. Es como si fuera como un interruptor. Se Ujú. prende y se apaga, ¿no? Así es. Entonces, si mi pareja quiere tener relaciones sexuales conmigo, debo tener deseo. Pero si entonces no estoy en pareja en este momento, inclusive con muchas personas que están en soltería, es como si un deseo se apagara. Ujú. Cuando al final también es un proceso que se puede aprender Por o se puede supuesto. vivir de muchas maneras. Ujú. Y en eso, que se puede vivir de muchas maneras, justo está el autoconocimiento. Pero no, tú decías algo importante, no es un camino sencillo, Claro, no, es de pérdidas, es un camino de claro, perder lo que creías que era, cómo te vinculaste, y en muchas ocasiones, o por lo menos en mi camino, y aquí exhibiéndome, fue perder una relación de muchos años porque yo ya no quería estar claro. ahí. Aún así, todavía no había yo transformado mucho interior, porque yo seguía en esta dinámica de infidelidad, celos, de quitar autonomía en la pareja, de quitarme autonomía en la pareja, y eso fue desmantelándonos, porque es muy importante entender, la infidelidad
es romper acuerdos establecidos. Los celos Claro. es una emoción compleja que nace del miedo a perder lo que te pertenece. Pero te voy a decir algo que a mí me ha llamado mucho la Sí. atención, que he visto mucho al trabajar con pacientes. Ujú, Cuando hay una infidelidad, sobre todo cuando trabajo con quien lleva a cabo la ujú. infidelidad, la manera de vivirse internamente es bien interesante. Y ahorita Sí. que mencionabas sobre el autodescubrimiento, Ujú. muchas veces, y no justificando, porque entiendo que la infidelidad puede ser un acto doloroso, que puede impactar de muchas maneras, Sobre todo cuando no es consensuada. claro, que no estoy de acuerdo y entonces de repente sucedió, ¿verdad? Pero entonces puede llevar a que quien está cometiendo o llevando a cabo, ¿no? La Ujú. infidelidad, que además a mí no me gusta mucho la A palabra mí infidelidad, tampoco. pero Ujú. quien la está cometiendo se vive de una manera bien diferente, porque entonces Uf. empiezan a arreglar distinto, empiezan a comportarse diferente y, Se cu- alimenta el deseo que ya no se está claro, alimentando en la relación que tienen. claro. Pero ojo, también se comete, fíjense, la infidelidad, a mí tampoco, a mí igual que la palabra masturbación, no me gustan. Ay, a mí sí me gusta. Masturbación proviene de un Sí, vocablo ahí, sí, sí, pero sí. bueno, es la forma como conocemos. O la autoerotización. O la autoretización, que también me gusta, eso me gusta más, pero sí menciono cuando es así coloquialmente masturbar porque es como lo conocemos. Claro. La cosa aquí es, si muchas veces los estudios también han demostrado, y eso no es que pase generalmente en todos, o sea, nada más quiero ponerlo como una base teórica, es la infidelidad, por ejemplo, los varones son más infieles en el sentido más físico, Claro, en una necesidad más fisiológica, más de descarga, más de rendimiento, por un guión claro, que lo venimos cargando también desde hace claro. siglos, que es el hombre necesita demostrar poder por medio de la sexualidad. Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, cuando llegan los usuarios a consulta, ¿no? Y Ujú, entonces, sobre todo varones, que dicen, es que no tengo deseo, es que no tengo ujú. erección, es que no tengo ganas o demás, muchas veces nos vamos a encontrar esa carga Uf, justo de información que dice, es que tú deberías tener ganas todo el siempre. tiempo. Y entonces cuando dicen, no tengo ganas todo el tiempo, dicen, algo me está No pasando. soy un hombre digno, no soy Claro, masculino, se vulnera la masculinidad. claro. Y yo creo que algo importante es que los hombres aprendan a vulnerar su masculinidad. Híjole, qué complicado, ¿verdad? Digo, Sí. sobre todo complicado porque es empezar a soltar toda esta carga de Oh, información. oh. Mucha gente piensa que entonces al soltar la masculinidad, mi Ujú, identidad sexogenérica se ve afectada, ujú, entonces quiere decir que no me identifico como hombre, pero entonces yo ujú, diría, sí, pero también qué construcción de hombre, ujú, ¿no? Porque ujú, además de dónde viene, cuál es tu ujú, referencia, ujú, ¿no? Por ejemplo, también en el caso de las mujeres pasa algo muy ujú. similar. Sí. Ahorita que nombrabas mujeres que no llegan a experimentar el deseo, por ejemplo, en Ujú, algunas ocasiones, ujú. nos vamos a encontrar con que es que a mí me dijeron que como el hombre siempre tiene ganas, yo siempre tengo que estar disponible y a veces no Exactamente. tengo ganas. ¿Y como por? Ah, sí. Claro. Pero fíjense, entonces vamos a ir como estructurando todo esto que hemos Y dicho, esto es porque solo la introducción, ¿verdad? sí, y esto es solo la introducción. No, Nos ya, esperan ya, 3 horas. ya sí. Estaría bien padre, pero luego no nos ven. Mejor hacemos el segundo programa de esto, Me porque parece. vamos a ver, celos como una emoción compleja que sí es biológica, Claro, pero que es muy importante. Aquí quiero recalcar algo, cómo utilizamos los celos, porque muchas veces no los utilizamos como, ok, ya me estoy sintiendo de esta manera, y entonces hago una reflexión, una introspección, una reflexión y gestiono la emoción de los celos. claro, No, generalmente en esta mononorma, en esta monogamia culturalizada y obligada además, los celos se utilizan como una manera de manipulación hacia el otro, claro, de control, de poder y de manipulación. Y luego viene la parte de la infidelidad, que van junto con pegado, claro. ¿sí? Que cualquier cosa puede ser determinada como infidelidad, pero igual puede ser un like en una red social, como puede ser un encuentro explícito con otra persona. Claro. Y casi siempre lo determinan hacia el área sexual y después a la afectiva. O sea, lo primario en una traición es tu Claro. encuentro sexual con otra persona que no es tu pareja. Y ahí es muy importante como empezar a desmantelar
primero el concepto de fidelidad y de infidelidad, y después empezar este cuestionamiento de cómo me quiero vincular hoy. Para eso necesitan sí o sí ir a su historia, a su tipo de apego, a Claro, sus heridas infantiles y cómo se están relacionando hoy. Y por claro. supuesto todo este guión. Y decías tú, traer la libretita y entonces Exacto. nos sentamos Pero, juntos pero no como y restricciones. platicamos para Ujú. ti qué es la fidelidad y cómo Exacto, entonces yo puedo ayudarte a que tú sientas esa seguridad exactamente. dentro de la relación Ujú, sin que matemos el deseo o sin que ujú, caigamos en la prohibición, pero exacto. también qué puedo hacer yo que va a lastimarte a ti y o que va a hacer que tú lo entiendas como Por infidelidad. supuesto. Y además, entender algo muy importante que no la hice la pregunta, pero que me gustaría como antes de empezar a cerrar, decir, la infidelidad, Ya se va a terminar, ya qué casi, rápido. amigo. La infidelidad no quiere decir que no haya amor, y esto es muy difícil de entender. Híjole, qué difícil pregunta. Qué complicada. Te, te podría yo decir una cantidad importante de casos que me ha tocado trabajar de personas en consulta que han sido infieles o que han roto algún acuerdo dentro de la relación de pareja Ujú, y que sienten amor por su pareja, por su vínculo principal, sí. digamos. O sea, se generó así, a lo mejor un vínculo con la relación extramarital, pero que siguen sintiendo amor, afecto, deseo incluso. Ujú, Es bien interesante porque relacionaríamos a que, claro, alguien que es infiel no te quiere, ¿no? exacto. Porque si te quisiera, entonces te sería fiel. Pero ni la fidelidad, ni el amor, ni el erotismo, ni la sexualidad necesariamente tienen que ir en el mismo combo. Entonces, pero sí podemos vivirlos paralelamente. Entonces, Claro, la cuestión aquí es cómo alimentamos todas esas maneras de vincularnos y cómo realmente nos desenmascaramos ante la pareja, porque es muy difícil. Yo creo, algo que me costó mucho trabajo a mí en lo personal darme cuenta es que nunca, en ninguno de mis vínculos hasta hoy, porque hoy puedo decir que utilizo las máscaras conscientes, pero él, mi pareja, las conoce okey, y yo conozco sus máscaras y nos hemos adaptado de una manera muy saludable y de mucho bienestar. claro, No quiere decir que no tengamos peleas, que no discutamos, porque somos seres humanos que vivimos y compartimos un hogar y claro que va a haber roces, ¿no? claro. ¿Qué hacemos con eso que nos pone en máscara y que nos, bueno, lo que estaba diciendo antes de decir esto es, me di cuenta de que nunca me había mostrado tal cual soy con ninguno de mis Mm, vínculos, porque además, a lo mejor sí me enojaba y hacía estos dramas, pero jamás, 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 en realidad me desenmascaré para mí. o desde una conciencia, ¿no? Sí, no me quité esa máscara de celosa, por ejemplo, o Claro, de tóxica, ujú, o no me di cuenta de dónde venía claro. esa inseguridad, esos miedos, Claro, ¿no? sobre todo, perdón que te interrumpí, pero sobre todo también este miedo o a que me rechacen, a que me Ujú, abandonen, a que me dejen, ¿no? Sobre sí, todo que se puede experimentar en los celos y sí, entonces no es solamente que no me quieras o ujú, solamente que voltees a ver a otra persona lo que me va a generar celos, sí. sino algo que atenta contra eso que a mí me duele internamente. Esa es una parte que duele mucho Claro, en una relación que no ha despertado a darse cuenta de cómo podemos ser autónomos de nuestras emociones y puedo comentarlas y quizás me pueda acompañar la otra persona o me pueda decir qué necesito hacer yo y ver si está claro, en sus posibilidades o no claro. hacerlo, ¿no? Pero la otra cosa que me di cuenta y que lo he visto en consulta también es que ni siquiera a veces siento celos por algo real. Mm, Entonces, que a veces se vuelve un hábito ujú, y un círculo el siento celos para provocar y tener encuentros sexuales más placenteros. Porque el sexo de reconciliación, ujú. no lo hagan, No, hay otras formas personas. de disfrutar el sexo, Sí, ¿no? ¿por qué tiene que ser tan lacerante Claro, antes, no? claro. Entonces, claro, alimenta la pasión, ¿por qué? Pues porque hay un enojo y la ira es una emoción que va hacia afuera y es pasional, en realidad. Pero esto que decíamos hace ratito, o sea, al Ujú, final, retomando a Esther Perel, dentro sí, de esta incertidumbre se aumenta el deseo y ujú, entonces cuando hay celos es una forma
no sé, quizás un tanto poco natural, por decirlo de alguna forma, no sé si es la palabra, de querer provocar esa Sí. incertidumbre, ¿no? Donde entonces, aunque sea la acción o el acto más pequeñito o más mínimo, eso me va a llevar a mí a sentir esa incertidumbre. Pero hay otras formas de Ah, poder despertar el deseo, sí. ¿no? Oye, yo de repente pienso, no, es que, mira, además si te fijas en esta dinámica de provocar los celos, o sea, de provocar con los celos a la otra persona para sentirme vista, atendida, reconocida, amada, porque cuando yo digo, es que ¿por qué me hiciste esto? El otro siente culpa y entonces te mima más y te entrega Claro. más afecto. Y este círculo para mí es muy sadomasoquista. Y Entonces, no del agradable. por eso digo, si tenemos estos roles Y no del en padre. la vida que no son tan placenteros porque hasta se vuelve una cosa adictiva, Claro, ¿por qué no lo llevas a un juego de rol, sí, claro. consciente? Híjole. Bueno, pero necesitamos aprender a gestionar todo Exacto. esto, ¿no? Exacto, porque para muchas personas, inclusive a mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, en consulta, personas que sienten un deseo cuando la pareja les platica que Ujú, fíjate que fantaseé con tal persona de mi ujú. trabajo y entonces te cuento, pero es un acuerdo. Y entonces sé que dentro de esta fantasía no te voy a lastimar, ni tú me vas a lastimar Exacto, y vamos a disfrutar también, ¿no? así es. Y además, ahí te desenmascaras y Claro, ahí vives tu deseo y tus fantasías y escuchas las fantasías claro, del otro. Puedes decir, sabes que esto no puede, a lo mejor no va a pasar de la fantasía, claro, porque también se vale ujú, disfrutar desde la fantasía y no llevarlo a la acción, claro. pero sí la fidelidad es un acto de autocontrol, Omar. Mm, No es natural. mm. Cuando yo acuerdo en una relación la fidelidad y la exclusividad sexoafectiva, es una cuestión de autocontrol. Yo le digo a mi pareja, yo soy monógamo por elección, Ujú, porque sé que tengo la capacidad, soy muy consciente en esa ujú, parte, de que tengo la capacidad de sentir deseo, pero también atracción y que ujú. posiblemente, porque lo he vivido antes, hasta a lo mejor de enamorarme de otra Eso, persona. Pero en este momento estoy eligiendo solo estar exclusividad. sexual, afectiva, eróticamente con Ujú, una sola persona. ujú. Pero no todas las ocasiones hacemos esas elecciones conscientes. No, y a lo mejor un día, en un juego erótico, se dan Claro, flexibilidad de ciertas cosas, en un juego erótico. Yo siempre digo, es que no se casen con un molde, claro. porque no para toda la gente son todos los moldes, pero a veces el que tenemos ya nos aprieta, ¿sabes? Claro, Entonces, eso es muy importante y qué bonito que lo dices, porque es muy lindo de verdad, personas, poder construir un vínculo desde la elección. La fidelidad, y vuelvo a repetir porque me gustaría que quedara muy claro, es una forma de autocontrol. claro, Necesitamos gestionar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra capacidad de erotizarnos con otras personas, de compartirnos eróticamente, etc., etc., etc. todo siempre consensuado, consentido, Consensuado, por favor, porque si no, entonces ya estamos claro, entrando en que no estoy siendo éticamente. A mí no me gusta mucho decir la palabra responsable afectivo, okey, ¿sí? Porque me parece que minimizamos muchas cosas. A mí me gusta decir que soy ético con mis decisiones en conjunto contigo. claro, Entonces, la ética, el cuestionamiento ético para mí es lo más importante. El erotismo, por favor, no lo utilicen como un ungüento de esos momentos de tensión. claro, Sé que se puede dar mucha pasión en esos momentos, pero no es tan saludable entrar adictivamente a estos ciclos de celos, claro, coger rico, claro. ¿no? No, busquen otras formas, vayan a grupos de BDSM que les va a entregar un montón de información. Oye, y padrísimo, Ah, sí, o aviéntense de una tirolesa, no sé, algo, algo que genere sí, más genere adrenalina que del paracaídas, personas. pero hay muchas prácticas, sobre todo Sí. que nos pueden ayudar, y no solamente con la parte de la incertidumbre, sino Ujú, también, ahorita que hablamos de la infidelidad, tanto de los celos, del erotismo, que van de la mano, sí, podemos nutrir nuestra relación. Por ejemplo, si ya viví una infidelidad y a ujú, lo mejor estamos en ese proceso como pareja de reconstruirnos, porque ujú. hay quien elige quedarse dentro de una Sí, relación claro. donde hubo una infidelidad. Y es Entonces, y válido. es válido. Y Ujú. la chamba es reconstruir.
reconstruir la confianza, reconstruir el erotismo, la Ujú. sexualidad, pero desde un lugar saludable, Sí. no necesariamente desde eso que me activa la adrenalina o Ujú. me activa la ansiedad, Sí. ¿no? Y quiero dirigirme ahorita a la persona varón, a las personas con pene, a los hombres culturalmente educados como hombres. Em, la importancia de ir a su vulnerabilidad masculina, de vulnerar su masculinidad, que el experimentar muchas veces con muchas mujeres o tener muchos encuentros sexuales no es que seas un gran hombre, sino más bien es importante entender que si es un gusto tuyo tener múltiples parejas sexuales, entonces lo comuniques a tu Claro, pareja antes de que se asuma una relación monógama y como los hombres tienen que ser infieles, pues son infieles. Y mujeres también tengan la capacidad de cuestionar su sumisión sexual. Es decir, de que también tienen derecho a no sentir deseo en algunos momentos, a sentir mucho deseo en también, otros y claro. también a tener ganas múltiples. Y a pedir también, a Exacto. pedir lo que como mujeres les gusta, ¿no? O lo que a una mujer le agrada dentro de la Sí. sexualidad. Y esto es para cualquier persona de cualquier identidad de género, porque Claro, realmente, y también de cualquier orientación, porque también de verdad es como si la cultura es, no importa si tú ya, tu identidad de género es tal, tú te relacionas desde la mononorma claro, heteronormado, claro. ¿no? O sea, y es el mismo ciclo, no importa tu orientación en realidad. Entonces, es muy importante entender desde dónde nos vinculamos, por qué nos vinculamos desde ahí, qué tenemos atrás en nuestra historia. Y pues así, y también que el erotismo puede estar en esa parte, porque ahorita que leamos las confesiones Okey, de la gente, ¿vamos para allá? nos vamos a dar cuenta de que creo que por ahí puse una, de que en algún momento decía alguien, es que a mí me erotiza saber que alguien más desea a mi pareja, Ah, qué padre, ¿no? ¿sí? Pero cuando pienso en llevarlo a la acción, Claro, me siento raro, pero tú ¿no? decías algo bien interesante. Al final hay una gran diferencia entre la fantasía y la realidad. En la fantasía Exactamente. pueden pasar muchas cosas, Ujú. pero no necesariamente al momento en el que nosotros fantaseamos, queremos llevarlo a cabo, Por supuesto, ¿no? y eso es lo bonito y lo importante acá, ¿no? Vamos, ¿qué te parece, Omar? ¿Quiere Ya vamos nos llegando como al final. nos vamos una y una Sí, nos vamos una y una. o o cómo? Sí, una y una. Miren, por el tiempo vamos a hay una persona, nada más antes de empezar, quiero decir que hay alguien que nos escribió, me escribió al Laboratorio Erótico y dijo: "A mí me gustaría mucho contar mi historia". Okey, Se las voy a resumir, espero hacerlo fiel a su escrito, porque me escribió una historia muy linda, porque ella, en esta mononorma, decidió que tenía muchas ganas y conoció de ella que le gustaba estos encuentros múltiples, okey, ¿sabes? O sea, con diferentes personas, claro, que no congeniaba con la monogamia. mm, Y su esposo en ese entonces, se sacó de onda, se termina la relación, mm, pero hoy por hoy, porque además también habla de todo este estereotipo de cuando eres madre de los hijos, mm, el hombre te ve solo como una mamá, claro, ¿sí? Entonces, muy freudiano muy incluso. freudiano. Y entonces la importancia también de poder, determinar nuestros roles dentro de la relación, Claro, pero hoy por hoy se llevan muy bien. No tienen nuevamente una relación como la tenían, okey, sino que ahora él empieza a trabajar en psicoterapia esta parte también de autoconocerse okey, y empieza a abrirse a su propio deseo y a aceptar en él esas experiencias de ella. Entonces, qué bonito es ver que mujeres despierten en su erotismo claro. y que hombres vulneren sus masculinidades, porque eso es la nueva revolución sexual. Y que me voy conociendo y al final Ajá. puedo identificar si eso realmente me gusta o si voy de acuerdo con ello O o no. no. Y puedo regresar a mi dinámica, pero ya de una manera muy consciente, Sí. que es ¿Y diferente, ¿no? sabes qué? No creer que terminar una relación es un fracaso. Okey.
que terminar una relación también puede ser un evento muy saludable. Oye, ese ya nos daría No, para bueno, otro. pero léenos el primerito, Mar, ándale, ya. Leo la primera Sí. respuesta. Bueno, ¿tú les compartes la pregunta? La pregunta que hicimos en redes sociales fue, ¿cómo se transformó tu erotismo después de los celos o una infidelidad? Y la primera respuesta dice, se despertó más, o mejor escrito, confirmé lo que ella siempre negó y con esto dio apertura a más. Qué Ay. interesante. A ver, pero A ver, no es muy detallista no, en la chisma. pero dice se Ay, despertó oigan, más. sí, pero algo se despertó más. Que nos cuenten detalles, Sí, ¿verdad? porque puede ser que se despertó más el hecho de ya no querer, o se Ah, despertó más el encuentro, o el erotismo, o sea, no, ¿cómo se porque entiende? dice cómo se transformó el erotismo después de los celos o una infidelidad, y acá nos dice, se despertó más, o claro, ya. más bien, confirmé lo que ella siempre negó, que yo creo que fue un tema de De infidelidad o fidelidad, demás, ajá. y con esto dio apertura a más. O O sea, sea, abrir la relación probablemente. a lo mejor, o fantasear un poco, Ajá. que muchas veces puede ser un juego Oye, también. persona que nos escribiste Que esto, nos cuente. cuéntanos la chisma. Pero además, felicidades. Qué bonito que esa experiencia, en lugar de Claro. dañar profundamente, transformó, Porque, ojo, ayudó a transformar, sí se ¿no? pueden recuperar las Claro. relaciones después de una infidelidad. Que es Ah, válido que se terminen, sí, adelante. por Pero supuesto. que se puede recuperar, También. también puede suceder. Bueno, la siguiente respuesta es: decayó mucho. O sea, el erotismo decayó mucho. Dejé de sentirme deseada y vista por mi pareja. Aún me cuesta mucho tener orgasmos. Hijo, es que mira, la infidelidad tiene un impacto tremendo en la autoestima, en la autopercepción, esto que yo Ujú, decía hace rato sobre no sentirme suficiente. Y ujú. fíjate cómo en esta persona que te escribió, entonces impactó dentro de su Por erotismo. O sea, la supuesto. manera de percibirse a Y de sí conectar misma o a sí misma, a sí misma. entonces Ujú, se vio afectada, ¿no? ujú. Y hasta dónde llega esa capacidad de restringirme por una situación que puede ser resuelta desde otro sitio que Claro, no es autocastigándonos, claro. porque no podemos castigar nuestra sensación de erótica y de placer. No, Pero es perdón que te interrumpí, pero entonces si hubo una infidelidad y quizás es dolorosa, ujú, puedo validar mi exacto. emoción, eh, pero mi erotismo sigue existiendo. Ujú, No necesariamente tiene que verse afectado. ujú. Pero si en mi aprendizaje es que mi pareja se encargaba De mi placer. de mi placer, entonces es muy probable que ese placer haya ido junto, Sí. digo, supongo que se terminó la relación, a lo que Se rompió, entendí hubo o una algo, ¿verdad? ruptura también Claro, en la autoerótica, ¿no? claro, Yo te recomiendo muchísimo ir a terapia sexual, ir a psicoterapia, atender esa parte de un guión que aprendimos claro. y también sanar esa pérdida o también esa emoción de traición, esa infidelidad, todo lo que conlleva, pues lo que ya hablamos en todo el episodio, ¿no? Claro. El siguiente, Te leo. ujú. eh, a veces creo que me excita el que me engañen y odio admitir eso. Pues sí, porque odiamos que el guión esté cuestionado. Oye, pero imagínate cómo sería vivirlo desde la conciencia. Ay, ¿Cómo qué sería decir, me gustaría? He conocido algunas experiencias de personas alrededor y en consulta que son conscientes. Por ejemplo, en este bullerismo que no es ilegal, es no, que es consentido dentro de consentido, la relación, consensuado. pero hay personas que disfrutan ver a El su swinging, pareja por ejemplo, el tener swinger. contactos sexuales con otra Ujú. persona. Y no necesariamente lo ven como una infidelidad, pero dicen, claro, qué padre que Sí, mi claro. pareja esté con alguien Este tipo más. de prácticas que se nombran como cuckolding, no cuckweening, Claro, ¿no? Las parejas swingers, claro, hay un montón de cosas divertidas a las que pueden acceder personas, la verdad. claro, Pero si quieren más información, pues ahí mándenme una preguntita en mensajito a Omar o a mí y con gusto les damos la chisma. claro, Y luego la que sigue es fantaseo con verlo con alguien más. ¿Estaré mal? No, no estás mal. en absoluto. No estás mal y bueno, creo que el episodio dejó claro eso, pero no estás mal, no eres, no, verlo, sí, no eres una mujer horrible por fantasear con tu marido con alguien más, al contrario, es algo que puede alimentar tu autoerótica y si la compartes y él está dispuesto a escuchar primero, pues pueden fantasear muy deliciosamente con eso.
Y bueno, el último. Sí, el me voy último. con la siguiente. Son un montón de respuestas, oye, qué Sí, no, y padre. escogí Qué poquitas. padre. Después de 13 años, la infidelidad no rompió todo, pero sí cambió algo que no sé si vuelva. Me imagino que quizás pueda hablar no solo desde el Ajá. erotismo, pienso que puede ser desde la parte también afectiva Afectiva. y erótica. Sin Sí, embargo, acabas de decir algo que vale la pena, creo que recordarlo. El trabajar internamente con nosotros en un proceso de psicoterapia, cuando hemos pasado por una situación así de dolorosa, sí puedo recuperarme de una infidelidad, por supuesto. claro. Inclusive aunque haya ido en contra de todo mi sistema de creencias y de Sí. valores, sí puedo Y aquí recuperarme. estamos hablando de una relación a largo plazo. Claro, Es una relación que ya tiene más de una década. Entonces, es sí gestionar la emoción, que es claro, lo primordial, y la segunda cosa es atrevernos a dialogar desde otra narrativa con la pareja para ver qué pasó, claro. por qué lo hizo, para qué lo hizo, qué sentía, y que de verdad abramos nuestros oídos, porque a lo mejor nos damos cuenta de muchas cosas en una plática más profunda, ¿no? Claro. Pero bueno, personas, nos No, tenemos nos que la estamos pasando muy bien. es que vamos a hacer otro episodio Sí seguramente. deberíamos. Sí, y ya ahorita lo vamos a apuntar, Aquí. por Ahí supuesto. queda, ahí queda. No, sí, de verdad, ya está. Ahorita lo vamos a agendar y próximamente tendremos esta segunda ¿Qué te parte, ¿no? parece que me pidan en comentarios en tu video de YouTube? Ándale, A ver por qué tal. Si les supuesto. gusté, que te pidan, que piden Pídanlo, Omar, que pídanlo, vuelva. Omar. Pero bueno, vamos a despedir este episodio, no sin antes dar nuestros anuncios placenteros. Omar, por favor, danos tus redes Claro. sociales, donde te pueden encontrar. Bueno, me pueden encontrar en mi consultorio, casi siempre estoy ahí, pero yo soy Omar Rocha, soy psicólogo, sexólogo y terapeuta de pareja. En redes sociales me encuentro de la misma forma. No me la sé, tengo ahí nombres raros, pero estoy como Omar Rocha 92, casi en todos lados, en Facebook Si igual, no, como pregúntenme y Omar Rocha. les paso Y con gusto, el si no link. te las comparto Sí, y se las puedes hacer sí, sí, llegar. sí. Y además lo vamos a etiquetar Súper. en esto, entonces Ah, ahí lo ahí van me a poder buscan. ver. En todo, en TikTok, en Instagram y en Claro, Facebook. búsquenlo, porque además hace reels buenísimos. Me gusta a Gracias. mí mucho. Oigan, y bueno, no se olviden de seguir al Laboratorio Erótico en todas nuestras redes sociales y también en nuestras plataformas de streaming, donde podrán encontrar este episodio y otros muchos más anteriores. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, escúchenos en Spotify y también denos seguir. Y en Amazon Music, ahí nos pueden encontrar. Y si escuchar de erotismo y de deseo y de placer te dejó con ganas de más, no te pierdas las sesiones presenciales que tenemos en Laboratorio Erótico cada mes. En la próxima sesión va a ser el 14 de marzo con un tema lindo, lindo, que es la sombra erótica. Entonces, va a estar muy interesante, muy intensi y picosón, y me gusta mucho este tema. Y también el 28 de marzo vamos a tener una sesión especial exclusiva para mujeres de autoerotismo guiado. Apenas de Por la ahí mano a lo que hablamos ahora. ya vamos a tener ahí la información. Yo creo que en estos próximos días ya está en nuestras redes sociales. Y también agradecer a nuestro gran aliado y patrocinador Prudence, porque el placer seguro es un placer mucho mejor. Entonces, pues agradecer. Aquí tenemos muchas cositas siempre que ustedes pueden ver, y en las sesiones de laboratorio erótico siempre les estaremos dando sus kits de sexualidad segura. Y llegamos al final de este episodio de Laboratorio Erótico, y recuerda que los celos no son una prueba de amor, la infidelidad no siempre define el fin, y el erotismo no debería ser castigado ni anestesia. Amar no es poseer, es elegir desde la libertad, cuidar desde la responsabilidad y desear sin miedo. Que el placer, el conocimiento y la libertad sean siempre parte de tu vida. Nos vemos en el próximo episodio y les mando un besito donde se lo quieran acomodar. Esto fue Laboratorio Erótico, donde el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Te esperamos en el próximo episodio para seguir experimentando juntos.